Por favor, démosle una cordial bienvenida al fiscal general de la Nación, número 87, Eric Holder. Gracias. He conocido a Hillary Clinton por casi 25 años. Como amiga, colega y líder valiente y con convicción. Y hoy tengo orgullo de decir, estoy con ella. Porque he visto que ella tiene las habilidades para ser comandante en jefe y la fortaleza para guiar nuestro país de grandeza. Ya nuestro país tiene grandeza. Donald me escuchó. Ya tiene grandeza nuestra nación. En un momento en el que los lazos entre las comunidades de color y las fuerzas del orden se han debilitado, donde los asesinados han llevado a cabo ataques donde los ciudadanos preguntan si las vidas negras importan. Y sí, así es. Necesitamos un presidente que entiende la realidad que yo vi en mis viajes a través de nuestro país, como el Procurador General, el número 82. Y hay que defender a los que valientemente protegen a nuestro país con su servicio y a los que deben proteger. Y como hermano de un policía jubilado, yo sé que un ataque a un policía en donde quiera es un ataque en toda nuestra sociedad. Entonces no es suficiente para nosotros elogiar a oficiales de las fuerzas del orden después que los maten. Tenemos que protegerlos, equiparlos con las tácticas, entrenamiento y herramientas mientras todavía sigan con vida. Tenemos que también darnos cuenta que mantener seguros a nuestros oficiales no es inconstante con proteger a los que han juramentado servir con dignidad, respeto y justicia. Tenemos que dedicarnos a ambos ellos. Hillary entiende que las metas que compartimos son iguales. Las comunidades más seguras con menos delincuencia. Entonces, con residentes de la comunidad y policías, como presidenta, ella va a seguir con el trabajo para reconstruir la confianza, porque ella sabe que juntos estamos más fuertes, somos más fuertes. Pero seamos sinceros, en el momento en que nuestro sistema de justicia está fuera de balance, 1 en 3 hombres negros van a estar encarcelados en algún momento de su vida y reciben sentencias 20% más largos que sus compañeros blancos. Necesitamos una política más que el simple encarcelamiento. Como el Procurador General, yo reduje la confianza en las sentencias obligatorias mínimas y como resultado hemos bajado la delincuencia y la población de prisiones por primera vez en más de 40 años. Es así. A pesar de la ficción y el temor que han escuchado del nominado del otro partido, la delincuencia violenta ha bajado desde que entró el presidente Obama como presidente. Y Hillary Clinton va a seguir esto. Ella ha luchado en contra de las injusticias y los perfiles raciales y va a reformar el sistema de justicia. Y ella ha hablado como candidata de la injusticia racial y va a
revocar todos los legados raciales de nuestro pasado oscuro. En el momento en que está bajo ataque el derecho del voto, cuando los republicanos atacan este derecho fundamental y pasan leyes, aprueban leyes donde las pueden votar la gente, donde pueden conseguir los documentos que han requerido para el voto. Necesitamos un presidente que es sensible, entiende los ecos de Jim Crow. Y necesitamos una presidenta que mantiene como sagrado el derecho de voto y cualquier impuesto de urna moderna. Hillary Clinton, mis conciudadanos, va a ser ese tipo de presidenta. Ella va a poner una nueva norma para el voto temprano y ella va a ser campeona de la inscripción automática. Si cumple 18 años, ya está inscrito para votar, porque ella sabe, y todo el mundo en este auditorio tiene que saberlo, la mejor manera de defender el derecho al voto es ejercerlo. Durante la historia, demasiadas personas han sacrificado demasiado, luchado en guerras y han aguantado las mangueras de bomberos, perros y bombas para que esta generación se mantenga aislado. Somos herederos de la revolución que comenzó a 5 millas de donde nos unimos esta semana y que la elección lo que escogemos en esta elección se trata de nuestra jornada como país, la composición de nuestro carácter como pueblo y los ideales de igualdad, oportunidad y justicia que siempre han hecho a Estados Unidos como grande. Estos son los ideales para los cuales Hillary Clinton ha luchado toda su vida. Esta es la lucha que ella va a seguir cuando hagamos historia al elegirla la presidenta 45 de los Estados Unidos de América. Gracias.